Hola linduras, hoy vamos a aprender a hacer pan de plátano de caja. Corté el video sin querer. Primero me voy a agarrar el pelo porque me estoy muriendo de calor. Genuinamente yo no sabía que iba a hacer tanto calor. Y luego estoy lidiando con una manifestación de hormigas aquí en mi casa. Porque ahorita que fui a buscar los moldes, que nada más encontré este que es medio desechable. Ahorita que voy a buscar los moldes, ahí a la alacena se me subieron un chorro de hormigas. Estamos infestados. Pero bueno, hoy vamos a hacer un pan de plátano casero. Aquí están los ingredientes. Bueno, ahorita en el de este. Primero comenzaremos por cernir la harina. Ahorita la estoy preparando, ya se me acabó mi espuma de chapala, entonces fui a comprar otra. Como ya vieron en mi gran diapositiva de ingredientes, ocupamos 2 tazas y 1/4 de harina de trigo para la de esta. Esta es apenas la primera taza, así que todavía falta un buen camino. Recuerden que sí tenemos que cernir la harina porque si no puede, no sé si se vaya a pelmazar. Eso puede pasar de muchas formas, pero puede que te queden grumos de harina y bolsitas. Y pues eso no queremos porque si no, no se va a hacer bien. Echamos la otra taza. Este cernidor está un poco pequeño, pero me gusta más porque es de metal. Y los otros son de plástico. Luego, pues, de haber echado toda la harina, vamos a echarle el bicarbonato. Los primeros 4 ingredientes se mezclan juntos porque son los sólidos. Son los ¿qué? Los secos. Bueno, luego echamos el bicarbonato. ¿Cuánto era? Media cucharadita. No creo que bueno, si se cernía, pues ya voy a colar. Luego sigue mi gran royal que tengo que picar porque está todo duro. Así que sí, no se mueve nada. Ay. Bueno, poquito. Chaval. Bueno, y trato de sacarles plática porque pues verdaderamente no tengo nada que contar. Nomás que ayer iba a ir a la casa de una amiga y me castigaron por no ir a misa y no fui. Y es lo único que ha pasado en mi vida. Genuinamente. No voy a hacer nada. Y no me salita el juego de ocio. Hace como que 2 semanas le enseñé a jugar un jueguito de flechitas ahí, de los que tienes que ver a cuál le picas para que salga sin que te tope con las otras. Y ahora está obsesionada con ese juego. No puede vivir sin él. Pues ya. Realmente está bien duro, pero todavía no ha calzado. Entonces sí muestra. A ver. Luego vamos a echarle 2 cucharaditas y media de royal. Esto sí lo tengo que cernir porque como estaba un poquito durito me quedan muchos grumos. Entonces tengo que acudir al rescate de esta cosa. Creo que ya saqué la suficiente cantidad para todo. Otra y el medio. Punta. Otra. Como que el universo no quiere que la repostería sea lo mío.
trato de hacer cosas nuevas, me salen bien horribles. También quería tenerles preparado un tema, el cual hablar mientras hacía mi intento de... Ay, pues, ahí está. Un poquito más porque me faltó. Hacía mi intento de repostería. Pero pues no se me ocurrió nada. Tampoco busqué muchos temas, la verdad. Pero pues buscaba ahí en YouTube de lo que yo veo. A mi papá está viendo partido de fútbol. Pero pues de lo que yo veo. Y como que no. Bueno, como que no encontré nada. En fin. Luego 2 cucharaditas de sal de mesa. Esta vez no se me va a olvidar la sal. Y el pan este es para mi hermano porque me encanta y pues mi próximo video yo iba a hacer un plan, pero pues no se dio. Ya. Ahora estos 4 ingredientes los vamos a mezclar con esta cuchara. O sea, no los mezclen para que se integren de manera envolvente, como diría mis pastelitos. Y estos los vamos a apartar para... Ahorita vamos a sacarlo los pastelitos porque el traje del que voy a... se está secando. Entonces, mientras, vamos a mezclar los plátanos bien camados. Aquí están súper aguados. Siento que me da asquito agarrarlos. Pero así tienen que estar. Yay. Así tienen que estar para que pues no los machaquemos y no le echemos tanto azúcar, porque si no estuvieran bien duros, o sea, la receta que yo les puse es la receta que me dio mi mamá, pero la receta de mi mamá la sacó de un libro de cocina que le regalaron cuando se casó. Aquí es el libro de Doña Cuca, no sé cómo se llama la señora, pero está muy bueno sus recetas. Y la receta del pan de plátanos viene de ahí, pero mi mamá le cambió el azúcar porque, no sé, yo creo que se le hizo muy azucarado cuando lo hizo por primera vez, porque en el recetario dice que tienen que estar bien maduros, pero aparte de que estén bien maduros, les echa una taza y un cuarto de azúcar. Pero pues los plátanos maduros ya están bien dulces. Así que supongo que mi mamá no le vio el sentido, o se le hizo muy dulce. Y pues entonces la receta que yo les puse es la de mi mamá, es nada más media taza de azúcar, pero eso solo es cuando los plátanos están bien maduros. Sí, se me lavó las manos. Se me cortó el video para ver porque mi teléfono me pide actualización, me redirigió a lo de la actualización. Pero bueno, los vamos a machacar. La receta verdaderamente nada más dice que es una taza y media de pulpa de plátano, lo que se traduce pues más o menos como 4 plátanos. Y si no, pues así es la receta de mi mamá. Es lo que les digo, mi mamá alteró un poco esto. Y bueno, como y están bien aguados de plano. No sé cómo se llama.
Para esta receta ocupan una... voy a decir licuadora. ¿Qué ocupan? Batidora. Mi batidora es del año del caldo, verdaderamente. Mi batidora es del año del caldo, pues no me da tanta confianza, pero pues ya me ha servido varias veces. No lo he usado tantas veces, la verdad, porque pues, reitero, me da mucho miedo que de la nada me quiera explotar. Porque quién sabe cuándo es. Pero pues troce proceso, así como dije en mi otro video, troce proceso. Este yo creo que sí me va a salir mejor porque no tengo que estar amasando, nada más es licuar, es batir y ya. Pues sí, como dije, pues ahora no tengo que sacar plática porque pues no tiene sentido, no pasa nada en mi vida, no salgo a mi casa. Entonces pues, ¿qué cuento? Tampoco sé qué chismes hay en la farándula. Nada más sé que ya va a ser la casa de los famosos, la casa de los famosos va a ser mi cumpleaños, va a empezar mi cumpleaños. Pero eso lo veo porque mi mamá lo pone en la tele. Entonces, realmente yo no sé mucho. Lo que veo, lo veo por Sailor Fan, en sus comentas. Pero pues bueno, creo que ya está esto. También lo vamos a apartar. Ahora voy a ver si ya se cola esto. Efectivamente no se ve afectado para nada que un papelito no pueda limpiar. En fin. De aquí vamos a poner los huevos, la mantequilla y el azúcar. Esta es la mantequilla. Esta es una colita de un plato, por favor. Ahí está. La mantequilla, que ya está medio aguadita. Tiene que estar a temperatura ambiente también, para que no se dificulte la cosa. ¿Qué más? Los huevos y el azúcar. Ay, el azúcar. Ahí está, ya ves. Media taza de azúcar. Bueno, le echamos los dos huevitos. Tiene que ser un huevo, tienen que ser huevos enteros. Como ya saben, yo soy como Rafa Polinesio. Abro perfectamente los huevos. A ver. Ahora dejaré de narrar porque tengo que batir esto con mi licuadora de caldo. Mi batidora dura y con la licuadora. Voy a apagar la luz de aquí arriba porque no quiero que me explote. Como es un ladrón de... Tenemos un ladrón para conectar varias cosas a la vez. Pero una vez yo ya quemé el conector de mi baño, que sigue quemando. Como ya lo quemé, pues me da miedo hacerlo otra vez. Y con esto me daba miedo. No creo que esté tan vieja porque pues tiene ese conector. Pero si unos buenos 15 años ya tiene. Bueno, decía que velocidad alta hasta que estén cremositos. Pues a partir de ahora van a haber muchas veces en las que estoy batiendo, entonces voy a poner música o contar una historia o algo así. It's my happy day, I want to sing it all the day. My best friends are always with me. We sing, we dance, we laugh, we are happy.
happy every day. Have fun with us, let's say happy, happy, happy. Vuelve un poco. No, vamos a arreglar. Happy. Happy, 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 happy. Pues, yo creo que ya está lo suficientemente cremoso. Decía que hasta que estuviera cremosito. Pues, you said you like my hair. So go ahead and touch it. A ver. Luego le agregamos la vainilla. La vainilla y la pulpa de plátano. Espérame tantito. Es una cucharada de vainilla. Ay, está un poco chuequita. Ahí está. Es una cucharada de vainilla. Me hace bastante la verdad, pero pues mejor que esté dulce que no sepa nada. Ahí está. Ay, huele bien rico. Y luego la pulpa de plátano, previamente machacada. Si no están bien ustedes los nuestros, nada más lo machacan y le echan una taza y un cuarto de azúcar. Ahí está. Le echamos esto. No sé si era de poquito en poquito o lava la cola. Se ve un poco vomitivo y lo voy a mostrar. No sé si se vea bien. Se ve un poco muy vomitivo, se ve, parece vómito, pero todo va a salir bien. Ahora, de poquito en poquito vamos a echar la harina. Ay, hubiese sido batiendo 2 minutos. Pues bueno, seguiré batiendo por 2 minutos. Let's go. No sé si habré hecho algo mal o simplemente si así se tiene que ver. Pero bueno. Ay, ya sé por qué se está cayendo. Ahora sí. No, me dijo que ocupaba derretirse un poquito la mantequilla más, por eso se ve vomitivo. Pero pues ya que ya, ahorita te digo. Yo creo que ya. No, con un poquito de fricción no se derrite. Lo voy a poner aquí porque lo voy a cortar. No. Ahorita ya vamos a echar la harina. Y ya vamos a... Ya vamos a... ¿Ahora? ¿No sale? Yeah. Ahora vamos a poner la harina de manera envolvente. Para que quede. Ahorita vuelvo. Vamos a agregar la harina de poquito en poquito. De manera envolvente. Con movimientos envolventes.
Sí. Vaya a afectar que la mantequilla no se haya derretido bien. Espero que no. Ya pude volver a prender la luz. Pues bueno, como decía, espero no afecte mucho que la mantequilla no se haya derretido bien. Porque pues este es el pan favorito de mi hermano y no quisiera que me saliera mal. No va a ser su cumpleaños ni nada, pero no quiero. No. Después voy a ir precalentando el horno porque todavía me falta hacerlo con el molde. Volveremos en un rato, ya que cabe. Ya no se ve tan vomitivo. Ya nada más me queda un poquito de harina, se la he hecho. Y ya, vuelvo con ustedes. Ya puse a precalentar el horno. Ahora me van a ver batir envolventemente. Si quieren que haga alguna receta o hable de algún tema, pues ahí pónganme en los comentarios las poquitas personitas que me están viendo. Les juro que este pan de plátano está muy bueno. Y ya se ve con la consistencia buena que se debería de ver. Ya no se ve vomitivo. Entonces creo que esto no va a ser un rotundo fail. Ahora sí ya puse el horno en los grados necesarios. No son Fahrenheit. Ya son Celsius. Y pues simplemente espero que todo salga bien. Y que me salga mi pancito. Porque ya la consistencia se ve muy buena. Pues se me va a caer. Y ya huele al pan de plátano que hace mi mamá. Entonces simplemente hay que tener fe en el proceso y checar bien los grados. Porque pues, los roles de canela me pudieron haber salido muy bien si no hubiera sido por mi tontera de no convertir y confiar en que eran 300 grados de este. A los 15 minutos que lo saqué para echarle la leche, ahí los debí haber dejado afuera. Pero pues la niña quería seguir la receta. Pero es que también el señor no dijo, o sea, yo también por no convertir, pero el señor no dijo de que, ay, esto lo van a pasar a Celsius o estos, los 300 estos son tantos Celsius. No. Pues yo, pues porque pues yo no tengo una cocina que esté a grados Fahrenheit. No creo que mucha gente tenga una cocina que esté a grados Fahrenheit en México. O sea, yo que el señor sonaba mexicano. Pero pues bueno, ay, se cayó un poquito. Ya está. A ver. Iré con mi hermano para que pruebe la mezcla porque me encanta probar las mezclas. Pues ya la cata fue completada, le gustó mucho y quiere más. Ahora esto lo vamos a apartar otra vez en lo que le pongo la de esta al molde. Voy a hacer este molde medio chavo porque mi mamá no quiso que agarrara el otro. Ocupamos papel encerado. Como mi papel encerado está muy grande, lo voy a cortar a la mitad. Eso es lo que me dijo mi mamá que vi en algún video. Bueno, no, lo de que está muy grande pues sí es verdad. Bueno, voy a agarrar el otro. Ya lo corté. Y como pues yo pienso que esto está muy grande, lo voy a volver a cortar a la mitad. Porque pues este botecito no está muy grande. Es pan de caja, yo también. Este botecito.
No quería hacer este video muy largo, pero creo que ya me pasé un poquito. El otro creo que lo graba 10 minutos de lo que de este, porque el otro que subí duraba 1 hora. A ver, continúa. Voy a ponerlo así. Voy a ponerlo así y lo van a ir doblando. Lo van a ir doblando hasta que quede del tamaño. Que quede del tamaño. Con el tamaño del molde. Y ya. Ahora sí. Me voy a meter. No sé si era este lado. ¿Cuál es este lado? Ay, sabrá Dios. Se fijan del lado de verdad, no hagan lo que yo, pero voy a ir a preguntarle a mi mamá. Bueno, era al revés. No, lo que dije. Bueno, no lo ignoren. Porque sí estaba bien el método. Solo un poco erróneo. Salieron 6 estrellitas como es. Los colores brillantes van para afuera. Yo le pondría cinta, la verdad, pero como no tengo, pues estas cosas. Ay, ya se me deformó. Ahora. Simplemente lo insertamos. Metimos la mezcla. No sé cómo la voy a ver, porque está un poco pesada. Pero ya quedó. No sé si esto alcance para 2 panes. O es que está muy chiquito el de este. Pero fíjate que voy a hacer eso, voy a hacer 2 panes. Porque pues no me da mucha confianza que no cabe. Ya. No creo que quepa. Así de simple. Porque sean 2 panes chiquitos, pero prefiero eso a que se me desborde. Entonces, ahí está uno. Y vamos a repetir el proceso con el otro molde. Y al cabo tengo otro papel acá. Y bueno, vuelvo después de hacer eso. Ahí está. Ya tengo mis 2 moldes. Quedaron perfecto, la verdad. Sí, yo creo que se me iba a desbordar en este. Se me iba a desbordar en este si no lo hacía en el otro. Pero pues bueno. ¡Ay, oh! Y ya. Ahorita nada más sería meterlo al horno. El horno precalentado ya por 150 grados Celsius. Déjenme ver. 40 a 50 minutos. Yo le voy a poner 45 en el temporizador para que pues sea un intermedio. Pero sí. Bueno, ya los metí al horno. Ahorita ya nada más que esperar. Así están en el horno. Los acabo de meter verdaderamente, pero ya salieron. Vean, creo que sí salieron bien. Espero que pues estén buenos. Confiaré en mi cocina por una vez en la vida. Y ya. Ya.
Gracias por ver.